Bueno, pues quiero dejarle lugar a mi hermana Delia Mirna, que nos va a compartir la palabra del día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes para las que no había saludado antes. Y estamos aquí en la presencia de Dios gozándonos. Bien agradecidas con el Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él ha hecho, lo que está planeando para hacer. Y vamos a ponernos en manos del Señor este tema que Dios puso en mi corazón, que lo tocara. Es pues ha sido para mí importante, como que me tocó a mí. No es que no hubiera nunca escuchado acerca de esto, pero hoy fue, digo, en estos días pasados ha sido muy, muy bendecida. No son días, son semanas pasadas que cuando lo leí, cuando lo estudié, eh, dije, ay, se los quiero compartir a las hermanas. El día que me llegue a tocar, lo quiero compartir, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya le dije a Alice cuál es el título que le puse y ya más o menos saben de qué, ¿verdad? Dice, Dios sigue hablando a su pueblo hoy. Y saben ustedes que hay mucha gente, no sé si sean sectas o sean muy tradicionales en sus iglesias, no sé cómo llamarlo, ortodoxos o qué, pero creen que Dios no está hablando hoy a su pueblo. Creo yo que todos en Nueva Vida creemos que sí, ¿verdad? Creemos que sí nos habla. Los que no creen, a ellos se les llama cesacionistas. Una iglesia cesacionista, porque creen que Dios cesó de hablar cuando cuando terminaron los evangelios. En el tiempo de Jesús, lo que se escribió después en los primeros 100 años y ya. Entonces, ellos creen que la Biblia es la única palabra que necesitamos, que todo ya está dicho y escrito para que nosotros lo leamos y lo obedezcamos. ¿Sí? Fíjese, la Biblia es lo único que necesitamos. Y podemos decir, sí es cierto, es lo único que necesitamos. Pero qué precioso es que después de los tiempos bíblicos, Dios le ha hablado a mucha gente. Y la palabra de Dios, cuando la leemos, se ha hecho viva, ¿verdad? De algunas personas que puedo mencionar, fíjense, fue Martín Lutero, cuando él leyó que, que no era por obras, que no era por el pago de las indulgencias que te lograban la salvación. Él leyó en el Evangelio y se quedó con la boca abierta y dijo, pero ¿qué estamos haciendo? Siendo él un sacerdote católico. Y también, ¿saben quién? Entre los que menciona el libro está San Francisco de Asís. Francisco de Asís, John Wesley, Charles Spurgeon y Rick Warren. Rick Warren, ¿quién es Rick Warren? El de una vida con propósito. El autor de La vida con propósito, sí. A veces confundo el nombre de él con el papá de Marcos Witt. El papá de Marcos Witt, el segundo esposo de la hermana Nola. Pero es Rick Warren y él hace poquito murió, pero él escuchaba mucho la voz de Dios y es la comunión que tenemos, ¿verdad? Entonces, pues sí, la Biblia fue escrita no directamente por Dios, sino por los
hombres que escucharon a Dios, los hombres que fueron inspirados. Y también hemos leído y hemos estudiado que fueron 40 autores los que escribieron los 66 libros de la Biblia. 40 autores que vivieron en 3 continentes diferentes, Europa, Asia y África. ¿Y en cuántos años se escribió la Biblia? Se escribió en 1500 años. 1500 pasaditos, desde Moisés hasta después de Jesús, ¿verdad? Los primeros 100 años. Entonces, eso que hizo el Espíritu Santo de inspirar a hombres a que escribieran la Biblia y que todos los libros, los 66, aunque entre ellos ni se conocieron, porque ni vivieron en el mismo lugar, ni tampoco en la misma época, porque pasaban cientos de años y luego otro escribía, o que uno escribía y el otro estaba en otra ciudad, y eran profetas en el tiempo de la deportación a Babilonia. Sí había varios profetas y allí escribieron, ¿verdad? Eran contemporáneos, pero no se conocían, y el Espíritu Santo los inspiraba a unos y a otros. Los cesacionistas, ellos creen que la Biblia ya fue escrita y todo lo que necesitamos está ahí. Pero ellos también creen que la Biblia puede ser interpretada no por cualquiera. Puede ser interpretada por aquellas personas que han estudiado mucho, sobre todo idiomas, y los idiomas bíblicos, que son el arameo, el hebreo y el griego. Conocer esos idiomas antiguos y estudiarlos, entonces se considera que ellos ya saben mucho. Y en nuestra época se exalta mucho a los que son muy cultos, a los que tienen muchos estudios, y voy a decir entre pastores, ¿verdad? También, pastores que hasta tienen doctorado en divinidades, doctorado en Espíritu Santo, doctorado, qué sé yo, y dices tú, bueno, y de todo eso saben mucho, y cuánto de eso practican, cuánto de eso viven, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Cuando vino Jesús hubo una revolución, un cambio, porque Jesús dijo, si vemos por favor Lucas 8:10, en Lucas 8:10, Lucas, ¿lo tiene alguien? Si lo quieren leer alguien de ustedes. Y dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viniendo no vean y oyendo no entiendan. Ok. Esas palabras las dijo Jesús cuando les dio la parábola de las semillas, cuando les habló sobre eso. Entonces, pues los discípulos se quedaban así como que, ¿por qué nos dice esto? ¿Qué nos quiere decir? Entonces ellos le pidieron, ya cuando habían despedido a la gente, le pidieron aparte, explícanos esto porque no lo entendemos. Entonces Jesús les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Y había ahí entre esas gentes que estaban aparte de los apóstoles o de los discípulos también,
había sacerdotes, había fariseos que iban y visitaban a Jesús, que iban y, digo, lo visitaban entre el tumulto, ¿verdad? Entre el montón de gente que se reunía para pedir el milagro que necesitaban, y otros por curiosidad, y otros para criticarlo, y otros para pescarlo en algo a Jesús, que en lo que se equivocara o en lo que faltara, pues para acusarlo, ¿verdad? Esas personas habían estudiado mucho de la palabra, pero estaban sordos, oyendo no entendían a cómo les hablaba Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora a nosotros también nos es dado a conocer la palabra del Señor, a los que creemos o a los que deseamos. El Señor abre su palabra para nosotros. Una vez escuché esta frase: todos podemos abrir la Biblia, todos la podemos abrir, pero la Biblia no se abre para todos. La Biblia, haz de cuenta que se queda cerradita, quieta, y vas a leer, pero no vas a entender, ¿sí? Mucha gente dice, es que la leo y no la entiendo, es que la leo, y es que es el Espíritu Santo el que nos hace entender. Y miren lo que les estoy diciendo yo acerca de este tema, les estoy diciendo que lo voy entendiendo, me hizo clic, voy entendiéndolo hace unas semanas. Y no quiere decir que yo no crea que Dios habla. Sí creo y sí he oído su voz, pero allá de vez en cuando. ¿Sí? Me explico. No es seguido, no es diario, no, tampoco Dios va a estar dedicándome el tiempo, digo yo, a mí, para estarme diciendo, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene comunión con el Espíritu Santo, Dios ahí está, y es el Espíritu Santo el que nos está aconsejando, y es tan poderoso, tan poderoso, que decimos todopoderoso, es tan poderoso que aunque todos en el mundo estuviéramos hablando con él o platicándole o pidiéndole opinión o consejo, a todos nos podría responder al mismo tiempo, porque es todopoderoso. Entonces yo decía, no, pues allá de vez en cuando, ¿verdad? Y se conforma uno con los recuerdos de que en aquella ocasión escuché la voz de Dios y en aquella ocasión oí, ¿verdad? Pero es maravilloso el que Dios quiere tener comunión con nosotros. Él quiere convivir con nosotros. Entonces, entendamos eso, porque para mí fue precioso. Esto que leímos ahorita también viene en Isaías, es palabra que Jesús repitió. Y Dios sí habla a su pueblo hoy. ¿A quién? A quien lo busca, a quien lo llama, a todo aquel que lo ama y quiere oírlo. Porque hay gente que no quiere oírlo. Ahorita veremos quiénes o de qué manera gente no quiere oírlo. Pero miren el versículo que a mí me hizo el contacto, me hizo clic, y dice, a los que piensan que son demasiado simples. Es que no, yo no, creo que no, a mí no me va a hablar el Señor. A lo mejor porque ni lo voy a entender, ¿para qué me habla, verdad? O sea, sientes que no, que contigo no. Eso me pasaba a mí. Entonces dice el versículo de Juan 10:27, que es donde está hablando de que Él es el pastor. ¿Sí? El pastor conoce a sus ovejas. Dice así, Juan 10:27. Bueno, voy a leer desde el 25 porque está hablando Jesús ahí. Desde el 25 Jesús les respondió, os he dicho y no creéis las obras que yo hago las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahí estaban los fariseos.
ahí estaban sacerdotes, queriendo solamente criticarlos. Y a ellos les dijo estas palabras y les dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios, dije ahí. Yo dije, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz. Bueno, pues ¿de quién soy oveja yo? Yo soy oveja de Jesús. Y dice, oyen mi voz, oyen en tiempo presente. Mis ovejas oyen. Entonces, no dice, van a oír mi voz cuando se sienten y pongan atención, o van a oír mi voz en el futuro. No dice si se portan bien, no dice si cumplen con todo lo que les pido, no dice. Ni dice si somos jóvenes, si somos mujeres, no hace acepción de personas. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando yo leía esto, pues yo siempre me imaginaba el rebaño, me imaginaba la parábola, me imaginaba el rebaño y digo, si es cierto, las ovejitas siguen al pastor, se dan cuenta, lo conocen, si el pastor usa una flauta, si el pastor trae un pito, si el pastor trae un bastón, qué sé yo, las ovejas saben y caminan hacia donde está él dirigiéndose, ¿verdad? Yo siempre me imaginaba así. Claro que sabía que siempre he entendido que yo soy oveja del Señor. Pero cuando dice, oyen mi voz, eso a mí me tocó y digo, sí, Señor, yo he oído tu voz. Y luego dices, ¿de qué manera la oímos? ¿De qué manera oímos la voz del Señor? Y todos sabemos. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Alguna manera? A ver si nos quitan el mood para que cada quien diga de qué manera ha oído la voz de Dios. Quiten el mood para que hablen. Ya. Por medio de palabra. ¿Por medio de la Biblia? Sí. Sí. Sí, Por sí. medio de la palabra, de lo que leemos. Dios nos habla. Muy bien. Así es. Aparte de eso, Por medio de un profeta. está bien también, ¿sí? Del predicador, ¿verdad? Del pastor, ¿sí? Por A medio través de quién mis más? hermanos en Cristo, de los Sí, hermanos. de los hermanos, porque tenemos comunión con otros hijos de Dios y el Espíritu Santo los usa, ¿verdad? Entonces podemos nosotros sentir que Dios nos está hablando a través de alguno de ellos. A través de la creación también a veces vemos cosas. Oh, sí. Vemos el cielo y podemos ver cuán grande es Dios, podemos ver Sí. los pajaritos y vemos Dios los alimenta y Dios nos habla a nuestro corazón al ver su creación. Así es. Muy bien, los cielos cuentan la gloria de Dios y volteamos a ver el cielo y las montañas, ¿verdad? Las estrellas. Ahí nos puede hablar el Señor y nos hace llorar cuando vemos un paisaje hermoso, nomás de imaginar la creación tan preciosa de Dios. ¿Saben dónde también? Cuando escuchamos cantos. Cuando escuchamos cantos y cantos que son palabra, no cantos tipo románticos acerca de Jesús, esto, lo otro. No. Palabra que nos viene tocando el corazón y que nos hace entender alguna cosa, algo en lo que estamos necesitando. Y dice uno, sí es cierto, ¿cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no había oído? ¿Cómo no me acordaba de esto si ya lo he leído? Qué sé yo, ¿verdad? Dios nos habla de muchas maneras. Él usa todo lo que Él quiere usar para llamarnos la atención y para decirnos, a través de los hijos, ¿no? Sí. De los niños chiquitos, y dices tú, ¿pero cómo? ¿Sí? Sí, nos habla el Señor a través de los pequeñitos. Entonces, sí estamos oyendo la voz de Dios. Sí estamos oyendo. Lo que necesitamos a veces es tener más comunión y es, pues yo creo que darle tiempo al Señor. No importa
cómo nos sintamos nosotros. Dios quiere tener comunión. Si es nuestro Padre, y estoy hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y a lo mejor le puedo decir Padre al Espíritu Santo, que es el que está aquí. Los tres son uno y pues vamos a hablar. Si con confianza le hablamos al Espíritu Santo, digo, pues vive dentro de mí. A veces digo, no tengo ni que levantar la cabeza al cielo, ¿verdad? Porque está dentro de mí, está tan cerquita como de la boca al pecho y ya. Qué precioso. Bueno, el Señor quiere que le hablemos en cualquier situación. Cuando estamos tristes es cuando más le hablamos. Cuando nos enojamos, a veces como que no, ni nos acordamos, Chihuahua, ¿verdad? Pero Él nos puede tranquilizar, Él nos puede dar consejo en los momentos de coraje, en el momentos de enojo, ¿sí? Entonces, tenemos que convivir con Él y decirle, pues, ¿por qué me pasó esto? Y a veces con una sola pregunta, ¡chum!, viene como un flash y la respuesta a tu mente. Y es el Espíritu Santo que nos está contestando. Entonces, sí habla el Señor en estos tiempos, ¿verdad? Y qué gozo. Cuando Él habla, nunca contradice lo que está escrito en la Biblia. Eso también hay que enfocarlo bien. Fíjense que supe antenoche de una hermana, bueno, que se dice hermana, de otra iglesia, ni sé de qué iglesia es, pero pidió consejo a una amiga mía, y le pide consejo y todo, porque ella se decía profeta. Ella se decía profeta. Y varias hermanas dijeron, queremos que la conozca, hermana, queremos que conozca a esta hermana, para que usted la aconseje o para que nos diga que como que tenían sus dudas aquellas, ¿verdad? Entonces la llevaron y dijo, no me la traigan porque primero voy a orar hasta que el Señor me dé luz verde y decimos ya. Entonces estuvo ella orando y Señor, cuando vengan, por favor, por favor, dime qué le voy a decir. Pues si ellos vienen buscando de ti, no de mí, ¿verdad? Pero si tú quieres, yo quiero que me uses. Total que ella se puso en oración y todo, y ya las recibió. Les dijo, está bien, ya pueden venir. Y fueron, y llegó esta mujer con las amigas o compañeras que tenían un grupo de hogar. Imagínense ustedes qué precioso es juntarnos en un hogar, pero luego recibes personas de otras iglesias, entre comillas voy a decir en este caso, y reciben a esta mujer y le dieron la palabra a Cristi que le dijera algo que ella quería saber qué pensaba de ella. Y dijo, pues te voy a hablar muy duro, dijo, porque eso es lo que el Señor pone. Dijo, tú no eres profeta de Dios. De ninguna manera eres profeta. Dios le revelaba, y aparte le habían también dicho, que ella consultaba, que ella según oía la voz de Dios y pedía que le confirmara. Pedía confirmación según de lo que había oído, iba con su mamá y con su abuela a pedir confirmación. Claro que la mamá era vidente y la abuela también. Y entonces decían cosas. Pero Dios se contradice, el Espíritu Santo se contradice. Vete a la Biblia. Lo que oíste, chécalo con la Biblia a ver si es de Dios. No tienes que andar yendo con personas que ellas hacen su obra y no es buena. ¿Que sería hermana ella en Cristo? Si no ha dejado de creer en brujas o hechiceras, qué sé yo, no sé cómo llamarlas, para ir a consultarles con ellas. Pues, ¿cómo? ¿En qué Dios estamos creyendo?
y estaba asistiendo a una iglesia. Entonces, desde ese día ese grupo se desbarató porque ella se levantó de su silla cuando le dijo eso y le reclamó y dijo, pues yo no sé. El Señor me está diciendo que tú no eres profeta de Él y que dejes de hacer eso, que dejes de llamarte profeta y que en tu iglesia dejen de llamarte profeta porque están ciegos y sordos. Ay. Entonces, pues tengamos mucho cuidado. Cuando nosotros querramos que Dios nos hable, Dios nos va a hablar. Seamos bien sinceros y decimos, Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me aconsejes, que me des, no sé, solución a este problema o qué sé yo, pero yo quiero que seas tú, Señor. Dios va a usar los medios que Él quiera para hablarnos, sea por la Biblia o sea directo de otra manera por alguna persona, ¿verdad? Pero en el consejo, en la respuesta que nos den, esa respuesta tiene que coincidir con lo que está escrito en la Biblia. Entonces, así no va a haber ninguna falla. Si nosotros estamos pidiendo lo mejor, que es la palabra de Dios, Él no nos va a dar una serpiente si yo le estoy pidiendo un huevo. No es mucho lo que le pido, nomás le pido que me dé respuesta, que me aconseje, ¿verdad? No es mucho. Una frase que el Señor me pueda decir, con eso tengo. Entonces, si yo le estoy pidiendo algo poquito, Él no me va a dar una serpiente. Él no me va a dar una piedra, me va a dar la respuesta. Entonces debemos confiar nosotros en eso. Dice, Él ya nos ha hablado de muchas maneras, pero no lo hemos reconocido o no estamos siempre conscientes. Todo el día, voy a decir, todo el día estamos conscientes de que Dios está con nosotros, porque a mí se me pasa con los quehaceres y con los apuros y que corre para acá y corre para allá y me olvido de decirle, Espíritu Santo, sígueme, fíjate hasta eso, en vez de guíame. Te invito, vente, vamos juntos a hacer esta vuelta, este mandado, qué sé yo, pero que sea real esa comunión con el Señor, real, y así nosotros podremos distinguir. ¿Recuerdan ustedes la historia de Samuel cuando era niño? En 1 de Samuel 3, capítulo 3, y no vayan allá, pero ya es una historia bien conocida, ¿verdad? Dios le habló, el niño se quedaba a dormir ahí en el templo y cerca de donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Ahí dormía la criatura. Y entonces él escuchó la voz que le llamaba Samuel, Samuel, y aquel se levantaba y pues, ¿quién me está hablando? Se iba a buscar al sacerdote Elí. Y Elí le decía, no, yo no te hablé, vete. Y luego la segunda vez y en la tercera le dijo, ¿sabes qué? Ya Elí entonces pensó que era Dios. Le dijo, ¿sabes qué? Si vuelves a oír la voz, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces, el niño no distinguía la voz de Dios. Y nosotros tenemos mucho tiempo de estar ya en la iglesia, tenemos que distinguir la voz de Dios. Tenemos que nadie nos engañe, ¿sí? Como en esta iglesia estaban siendo engañadas por esta mujer hasta hace unos meses, voy a decir, porque todos la consideraban profeta. Creo que hasta el pastor, sí, era bien reconocida en la iglesia. Pero se dieron cuenta de que ella iba y consultaba a su mamá y a su abuela. La seguían porque también resultaban las cosas, le salían ciertas las cosas que preguntaban o que pedían, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales las personas no escuchan la voz de Dios. Y yo quisiera que no cayéramos nosotros en eso, porque son
Son 15 las que tengo, como 15 razones que a lo mejor algunas se parecen. 15 razones por las que no escuchamos la voz de Dios. Miren, voy a decir una. Algunos no quieren escuchar. No quieren porque a lo mejor se comprometen. Entonces ellos no quieren escuchar. Algunos porque no se quieren rendir a Dios. Otros, dice, algunos porque no se quieren rendir a Dios hasta saber qué es lo que Dios quiere. Por decir aquellos que dices, ay, oren por favor por mi hermano, oren por favor por, no sé, porque ya sabe, ya nos ha oído y le hemos dicho y no quiere aceptar a Cristo en su corazón. Tienen temor, no saben qué Dios les va a pedir, ¿verdad? Como cuando recibimos nosotros a Cristo, nuestra vida va cambiando poco a poco. Ellos tienen temor de cambiar. ¿Qué me va a pedir? A lo mejor me va a exigir algo. Otros, dice, por pecados no confesados o porque nadie les ha enseñado, por incredulidad, creen que no habla Dios hoy, o porque hay problema, porque si yo digo, porque si Dios me habla y luego les platico a ustedes que Dios me habló, algunos van a decir, ay, sí, mira la hermana, éjele, Dios me habló. ¿Cómo se levanta el cuello, verdad? De que Dios me habló. Y hay personas que dicen, no, yo no quiero, porque se vaya a levantar un revuelo ahí en la iglesia y vaya a armarse un lío. Como en la iglesia de Corintos, no sé si se acuerdan, en la iglesia de Corinto cuando el Señor les dice y les llama la atención, cuando hablen en lenguas, que lo hagan en orden, ¿sí? Que lo hagan todo decentemente y en orden. Entonces, el apóstol Pablo les estaba llamando la atención porque ahí el problema era de que se desordenaban y hablaban varios al mismo tiempo en una misma reunión, y entonces ¿a quién escuchamos? ¿A este o al otro? Y total que había problemas. Hoy otros porque no desean tener amistad con Dios, otros porque están demasiado ocupados para pasar tiempo con Dios. Es que si queremos nosotros tener comunión con Dios, tenemos que darle chance. Es como decir, voy a recibir visita o voy a ir más bien de visita y voy a visitar. Si vamos con la comadre, dices, van a ser 20 minutos de visita, no me voy a tardar, a lo que voy. O voy a ir a merendar y órale, ahí sí se nos van a ir 2 horas de perdido, ¿verdad? Entonces, pero para ir con el Señor y tener comunión con Él, eso es comunión, el platicar como si fuéramos amigos y qué te pasa y a ti qué te pasó y qué sé yo, y ahí se nos va la media hora y ahí se nos va 1 hora o más. Entonces, debemos también dedicarle tiempo a Dios, y a veces por no tener tiempo, por decir ahorita me van a hablar los muchachos y que ya tienen hambre y que no sé qué, dejamos a Dios para después. Otros porque a veces hablamos cuando nos ponemos a orar y hablar y hablar y hablar y hablar, y cuando terminamos de decirle a Él todo lo que ya traíamos, nos damos la media vuelta y nos vamos. Ya terminamos, hermanas. Dios les bendiga y órale, cada quien va a su casa, a cerrar el Zoom. Entonces, hermanas, cuando es del Señor, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo porque a veces Dios quiere dar un mensaje después de que nosotros ya le hicimos tantas peticiones. Otras porque por impaciencia. Muchos no escuchan la voz de Dios porque no tienen paciencia. Dice, no, ya va a llegar el tiempo de la administración, van a hablarles a unos, a otros. No, yo no tengo tiempo. Aquí se tardan mucho, le empiezan a hablar a uno por uno. Ahí nos vemos, Dios les bendiga y se van, ¿sí? Muchos se quedan, pero algunos sí se van. No tienen paciencia ni les interesa.
Hay otras razones que también no escuchamos porque Satanás siempre trata de evitarnos que escuchemos, de evitarnos. Y cuando vas a dedicarle tiempo a Dios, suena el teléfono, tocan a la puerta, te dan ganas de ir al baño, te acuerdas que dejaste la estufa no sé qué. Y, oye, y total que no nos acabamos de sentar a escuchar al Señor. También a veces no nos habla Dios porque tenemos miedo a confundir nuestros pensamientos con los de Dios. Que si aquella cosa que llegó a mi mente como un pensamiento, creemos que es nuestro y nosotros estábamos pidiéndole al Señor, no sé, un consejo sobre algo. Y viene la respuesta y creemos que es una idea nuestra. Y no, el Espíritu Santo que está en nosotros nos la está dando. También porque a veces no escuchamos la voz de Dios porque hacemos las preguntas equivocadas. Como que Dios no entiende lo que queremos decir, voy a decirlo así. Dios quiere, nos han dicho en otras ocasiones, las peticiones que sean precisas, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, pues si tú quieres, Señor, pues si todo está bien. No, pide lo que deseas. Pues yo deseo que sanes a fulano de tal, pero estoy viendo la condición de que ya está bien viejita, de que mira, entonces, ¿quieres o no quieres? Y se queda el Señor, voy a decir, de brazos cruzados, porque hasta que me pida como debe ser, que se decida qué es lo que está pidiendo, ¿verdad? Entonces, a veces no hacemos las preguntas o las peticiones correctamente y a veces deseamos oír la voz fuerte o deseamos que al leer la palabra del Señor el corazón palpite fuerte que se nos quiera salir del pecho y dices, tú es el Señor que me tocó, ¿verdad? Pero no siempre tiene que ser así. Dios habla de diferentes maneras. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías estaba en la cueva? En aquella cueva porque iba huyendo de que Jezabel iba a enviar que lo mataran y se fue huyendo hasta que encontró una cueva. Bueno, se quedó dormido debajo de un árbol y ahí llegó un ángel y lo alimentó y luego se volvió a dormir y luego lo volvió a alimentar otra vez. Pues se levantó y se fue y se metió a una cueva. Y ahí en la cueva le habla el Señor. Pero primero de una manera y luego a lo mejor yo hubiera esperado porque yo también por un tiempo muy largo yo no entendía cómo Dios no estaba en el fuego. Dice, y vino un fuego, y vino un terremoto, y vino un viento recio, y en ninguno de esos estaba el Señor. Pero en otras ocasiones se ha manifestado el Señor en eso, ¿verdad? Cuando estaba Moisés allá arriba en el monte, que no había un temblor, que no había fuego también en la montaña. Entonces en mi cabeza no entraba aquello, pero entendí que la mayor parte de las veces, la gran mayoría, el Señor habla en un susurro, habla con una voz dulce, tranquila. El Señor no tiene esos altibajos en las emociones, ¿sí? Entonces, dice la última vez, la cuarta vez, y luego un silbo apacible. Y ahí fue donde le habló el Señor a Elías. Quienes han escuchado la voz de Dios, han sentido a Dios así como que muy fuerte, como que una voz con mucha fuerza, como para lucirse delante de todos. ¿Algún profeta les ha hablado así bien recio para que toda la iglesia oiga?
siempre es una voz dulce, apacible, tierna. A lo mejor tiene el micrófono y habla para que lo escuchen todos, pero no es con una actitud así de que todos sepan que aquí estoy. El Señor no es así, Él es humilde. Entonces, Dios rara vez levanta la voz y entonces debemos nosotros de estar quietos. Sí, les voy a pedir que veamos cuatro versículos y uno es Salmo 46:10. Todos son salmos. Los buscamos. ¿Alguien lo tiene? Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado Ándale. entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Ajá, gloria al Señor. Estad quietos y dense cuenta que yo soy. En otras versiones viene un poquito diferente, pero todos estos versículos vienen hablándonos casi igual. El Salmo 37:7. ¿Lo tienen? Yo lo leo. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Guarda silencio ante Jehová y espera. Espera en él. El Salmo 62:1. Dice, En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. entendemos la palabra callada. La palabra callada, en Dios solamente está tranquila o en paz mi alma. Tenemos que estar así para poder sentirlo a Él. Y el Salmo 131:2. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado delante de su madre, como un niño destetado está mi alma. Mira qué bonito este versículo, porque veamos cómo es un niño destetado. Voy a decir, la mamá lo está amamantando. Cuando tiene hambre, está bien inquieto, ¿sí o no? Llorón, inquieto, enojón, pero le das de comer el pecho y el niño se tranquiliza. Y cuando ya llenó, ¿cómo queda? Hasta se duerme, bien tranquilo, ¿verdad? Dice así, miren, volvemos a leerlo. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Así de en paz y de tranquilo y de confiado de que lo aman, de que lo cuidan, ¿verdad? Que nada le va a faltar. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo aquietarnos para escuchar la voz de Dios? Para escuchar la voz de Dios tenemos que hacer ejercicios para empezar a oír al Señor. Tenemos que detenernos de nuestro andar, detenernos de nuestra tarea, de nuestro trabajo y decir, me voy a sentar un ratito con el Señor. Y seamos sinceras y decirle, Señor, nomás tengo 10 minutos. Ay, Padre, qué vergüenza, pero nomás tengo, y me siento muy acelerada, ¿verdad? Pero detente y respira hondo y dígale, Señor, aquí estoy. Quiero descansar en ti un ratito. Aquí vengo a verte. Cierra los ojos, escucha un canto o cántale algo. Entonces,
podemos respirar hondo, y cuando respiramos hondo, algo sucede en nosotros. Algo sucede porque el diafragma se expande y algo escuché que hacía para que liberara nuestro cerebro el estrés. Entonces nos tranquilizamos si respiramos hondo y nos tranquilizamos. Y luego ahí ya cuando empieza uno a callar el alma, entonces darle gracias a Dios por este día, por lo que has hecho, por lo que no has hecho. Gracias, Señor, tú sabes por qué, ¿verdad? Y esperar un momento. Hazle una pregunta a Dios. Hazle una pregunta al Señor. Señor, ¿cómo me estás viendo? Señor, ¿qué te parezco? Así como ando. Y preguntas tan sencillas, así como si le dijeras tú a tu esposo, oye, ¿y cómo me veo? No, hombre, te ves bien, bien atareada, desesperada, molesta, tanto que se nota cuando llegan del trabajo y bueno, pues, ¿qué traes? ¿Por qué estás así, verdad? Nosotros si le preguntamos al Señor preguntas tan sencillas como a cualquier amigo le haríamos, a cualquier amiga, Él nos va a responder. Pero sí tenemos que darle nosotros un tiempo al Señor. Bueno, este tema tiene mucho más todavía para seguir adelante, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Que Dios les bendiga. Ojalá que sea útil. Acordémonos que somos ovejas y que oímos su voz de diferentes maneras y que Él nunca nos va a gritar para que le oigamos. Nunca, nunca nos va a gritar. Siempre en una voz apacible, siempre tranquila, y siempre también tenemos que verificar si tenemos duda y queremos estar seguros de que era la voz de Dios, checarlo con la Biblia. Bueno, preciosas, que Dios me las bendiga mucho. Gracias. Los amo en el Señor. Dios les bendiga. Realmente la amamos. Gracias, hermana. Vamos a orar, hermanas, y ahorita nos quedamos a compartir y a comentar. Amén. Padre, te damos gracias por esta preciosa Gracias, palabra, Señor. Sí, Padre. Gracias porque tú confirmas que tú sigues hablando a tu pueblo el día de hoy, Señor. Amén. Tenemos que estar atentos, que debemos de afinar, tenemos que acercarnos para poder escuchar tu voz. Tenemos que ser sensibles para escuchar ese susurro y entender y comprender qué es lo que tú quieres hablarnos, el camino que quieres que tomemos, Señor, para dirigir nuestra vida. Padre, te pedimos que sigas bendiciendo a mi hermana Delia Mirna, Señor. Síguela usando. Bendice el tiempo, Señor, de ella, este tiempo que ella ha invertido en estudiar este mensaje, en prepararlo para nosotras, Señor. Gracias y multiplícale ese tiempo, Señor, y que ella pueda seguir escuchando tu voz, Señor, y poder compartirla con las demás hermanas, Señor, con la gente que la rodea, Señor. La bendecimos y bendecimos a cada mujer que va a escuchar este mensaje. Te pedimos que sea de bendición, que sabemos que será de bendición, Señor, pero que dé el fruto al 100%, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Ahí está.